Ya vimos cómo realizar estas suaves y deliciosas pastas de té. Ahora vamos a realizar estas más crujientes y los clásicos polvorones. Hola, soy Carlos Salgado y esta es la segunda entrega de esta serie dedicada a las pastas de té, también conocidas como pastas secas o masitas secas. Para estas pastas más crujientes, vamos a realizar una masa de vainilla y una de chocolate. Así tenemos que para la receta de vainilla vamos a necesitar 250 gramos de harina, 60 gramos de azúcar en polvo, 160 gramos de mantequilla fría, una yema y un toque de esencia de vainilla. Para la versión en chocolate usaremos 225 gramos de harina, 15 gramos de cacao en polvo, 65 gramos de azúcar en polvo, 160 gramos de mantequilla fría, una yema y un toque de ron. Guardamos las claras que sobraron. Juntamos todos los polvos y la mantequilla fría en dados. Mezclamos con la pala hasta obtener una arena. Luego adicionamos la yema con la vainilla. Integramos apenas unos 10 a 15 segundos hasta obtener una masa compacta. Para la versión en chocolate, los pasos son exactamente los mismos. Para otras opciones de elaboración, por favor chequeen el tutorial de masas para tartas, específicamente la sección dedicada a la masa quebrada. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Una vez que las masas estén listas, podemos extenderlas inmediatamente. Yo las extenderé sobre tapetes de silicona porque así será más fácil llevarlas a la nevera o al congelador. Si no disponen de tapetes de silicona, pueden usar papel parafinado. Para estas pastas con mermelada de frutos rojos, solo necesitaremos de una receta de masa de vainilla y por supuesto de un frasco de mermelada de frutos rojos y azúcar glass. Para las pastas de espiral y las de ajedrez, ambas necesitarán de una receta de masa de vainilla y una de chocolate. Para las galletas de mermelada y las de espiral, vamos a extender las masas de unos 3 milímetros de grosor. Para las galletas de ajedrez, las extenderemos de unos 5 milímetros de grosor o un poco más. Una vez extendidas, las llevamos a la nevera por una hora o al congelador por unos 30 minutos. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados. Para las galletas con mermelada, cortamos unos círculos. Podemos utilizar cualquier cortador de nuestro gusto. En este caso utilizamos este de unos 4 centímetros de diámetro. Luego, a la mitad de las galletas, le cortaremos un pequeño círculo en el medio. Las colocamos en la bandeja y las llevamos al congelador por una hora. Luego las llevamos directo del congelador al horno. Horneamos de unos 15 a 20 minutos a 170 grados centígrados. Las retiramos del horno y las dejamos enfriar por unas 2 horas. Luego, con la ayuda de una manga pastelera, colocamos un poco de mermelada de frutos rojos en las galletas que están enteras. A las agujereadas las espolvoreamos con azúcar glass. Luego colocamos una de ellas sobre una que posea mermelada y unimos delicadamente. Luego, con la manga, corregimos la mermelada en el centro. Para las galletas de espiral, dejamos que la masa ablande para trabajarla mejor. Pincelamos la masa de vainilla con un poco de clara. Superponemos la masa de chocolate y presionamos levemente. Luego cubrimos el borde de la masa de chocolate
con la de vainilla y enrollamos delicadamente. Tratamos que las masas queden bien unidas sin hacer mucha presión. Si se quiebran, simplemente vamos corrigiendo con las manos. Es mejor que las masas estén más suaves. Al final, las mantenemos enrolladas en el tapete o papel parafinado y las llevamos a congelar por unas 2 horas. Retiramos el cilindro del congelador, nos cercioramos de que esté bien redondeado y cortamos las pastas de más de medio centímetro de grosor. Horneamos de 15 a 20 minutos a 170 grados centígrados. Dejamos enfriar por unas 2 horas. Para las galletas de ajedrez, pincelamos una de las masas, en este caso la de chocolate, y superponemos la de vainilla. Presionamos levemente y llevamos a congelar 20 minutos. Luego retiramos del congelador y cortamos en unas 4 franjas. Pincelamos una franja con un poco de clara y superponemos otra franja alternando los colores. Así tenemos un bloque. Repetimos la operación con las otras 2 franjas. Llevamos a congelar unos 20 minutos. Retiramos del congelador y a cada uno de los bloques los cortamos en 3 franjas. Pincelamos una y superponemos otra alternando las líneas. Repetimos una vez más. Parece complicado, pero no lo es. El secreto está en alternar los colores y en mantener las franjas rectas. Presionamos un poco y llevamos a congelar por unas 2 horas. Retiramos los bloques del congelador y cortamos las pastas de más de medio centímetro de grosor. Una vez cortadas, horneamos a 170 grados centígrados por unos 15 a 20 minutos. Las dejamos enfriar por unas 2 horas. Ahora vamos a preparar los clásicos polvorones. Para ello vamos a necesitar 120 gramos de harina de almendra, 500 gramos de harina común, 250 gramos de manteca de cerdo, 200 gramos de azúcar en polvo, ralladura de 2 limones o limas y un toque de esencia de almendra. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados. Con ayuda de la pala, combinamos todos los ingredientes sin amasar demasiado. Si no posee este accesorio, puede amasar a mano o con ayuda de una espátula o cuchara de madera. Una vez que la masa esté lista, la extendemos de 1 centímetro de espesor o un poco más. Cortamos óvalos de unos 3 a 4 centímetros de largo. Con mucho cuidado los vamos colocando en la bandeja. Los llevamos a hornear a 200 grados centígrados por unos 10 minutos. No debemos dejarlos dorar, de lo contrario quedarán amargos. Los retiramos del horno y los dejamos enfriar por unas 2 horas. Luego podemos envolverlos en papel de seda. Aquí tenemos estos pequeños cuadrados que cortamos previamente. Los envolvemos con mucho cuidado. Y aquí tenemos listo nuestro surtido de pastas de té, perfectas a la hora de la merienda o para un buen regalo. Antes de terminar, quisiera que tomaran en cuenta lo siguiente. El bloque y el cilindro de masas, así como las galletas o pastas ya cortadas, pueden ser guardados en el congelador por meses. Si necesitan preparar algunas, solo deben cortarlas al momento o simplemente colocarlas ya cortadas en el horno.
Una vez listas, deben ser almacenadas cuidadosamente en envases herméticos. Nunca las almacenen en la nevera. De esta manera permanecerán crujientes por semanas. Ahora a prepararlas y disfrutarlas con familia y amigos, o hacer un buen negocio con ellas. Gracias por haberme acompañado en esta serie dedicada a las pastas secas. Recuerden que esto es apenas una muestra de la enorme variedad que existe. Ustedes pueden usar las mermeladas de su gusto, pueden combinar esencias con frutos secos, como por ejemplo añadir esencia de almendras a las que contengan almendra. Recuerden que también pequeñas galletas sablé o sablé bretón, así como pequeños enrollados de hojaldre rellenos de manzana o Nutella, también forman parte de las pastas secas. Así que pongan a volar su imaginación. Si tienen sobrantes de masa, pueden hacer estas galletas marmoleadas. Son muy fáciles de hacer. Recuerden que todos los videos tienen una versión en español, inglés y portugués. Si les ha gustado este video, por favor, den un like. Si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse para más aulas de pastelería. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.